Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos nuevamente a nuestro seminario semanal. Les doy la bienvenida a todos los asistentes. Gracias, por supuesto, por compartir con nosotros una semana más. En este caso, en esta oportunidad, el día de hoy, 7 de abril del 2022, vamos a estar hablando sobre las materias primas en general, pero por supuesto vamos a hacer un análisis de las perspectivas que tenemos para el oro. Bien, vamos a tocar varias commodities. eh, por supuesto, vamos a ver los metales preciosos, lo que tiene que ver con energía, lo que tiene que ver con los granos o alimentos y demás, ¿sí? Un paseo por varios activos. Este seminario es gratuito, es de libre acceso, por supuesto están siempre todos invitados a participar. Son organizados por New Capital Securities. Aquí está el email del área de soporte, support@newcapital-mediosec.com. Ante cualquier duda, por supuesto, se pueden comunicar por ahí. Me voy a presentar. Mi nombre es María Emilia Jiménez, soy técnica en gestión financiera, swing trader, trader especialista en lectura de mercados y coach de trading. Aquí también en pantalla tienen mis redes para que ante cualquier cosa, por supuesto, puedan comunicarse conmigo. Tienen mi Facebook y mi YouTube, ambos con el mismo nombre, Emilia Jiménez Trading. Por otro lado, está mi cuenta de Instagram, Emilia-trader, y también mi email personal, emijimenez14@gmail.com. Por supuesto, también ante cualquier duda que surja, pueden comunicarse conmigo. Vamos a empezar entonces a desarrollar el tema que tenemos preparado para esta fecha en este seminario del día de hoy jueves. Vamos a empezar entonces hablando de cuáles son las perspectivas en general para las materias primas y después vamos a ir enfocándonos en cada una de ellas para analizar un poquito más en profundidad qué es lo que viene ocurriendo. Tenemos que saber que cualquiera de las materias primas que nosotros veamos tienen una relación muy directa con lo que ocurra con el dólar, que es el activo que tienen ustedes aquí en pantalla. Lo que les estoy mostrando ahora es el índice del dólar, que también se escribe así, DXY, Dollar Index, ¿sí? ¿Qué muestra entonces este gráfico? Muestra al dólar, pero de una forma aislada, no lo muestra cruzado, por ejemplo, ni con el euro, ni con la libra, ni yen, ni australiano, ni ningún otro. Lo muestra de una forma sola, aislada. Bien. Entonces, aquí se muestra realmente el sentimiento que está primando ahora con respecto a esta moneda. Y como ven, su tendencia es totalmente alcista, no solamente por este último movimiento, sino que si nos vamos mucho más atrás, vemos que el dólar viene con increíbles alzas y de hecho va a mantenerse de la misma forma en la que lo viene haciendo hasta ahora, porque tiene todas las perspectivas a largo plazo para comportarse de esta forma. Después vamos a ir viendo el boletín del día de hoy, que lo tengo aquí, boletín del día 7 de abril del 2022, donde podemos hablar un poco sobre cuáles son los principales eventos que están generando entonces un dólar fuerte. Pero antes de pasar a ese tema en particular, quiero comentarles que las materias primas dependen mucho del dólar, ya que ellas se compran con dólares. Su cotización está realizada en dólares. Si nosotros nos preguntamos cuánto sale una onza de oro, diremos tantos dólares. Si queremos saber cuánto vale un barril de petróleo, diremos X dólares. Bien, entonces, si el dólar se torna más fuerte y por lo tanto se encarece en su precio, entonces las materias primas van a ir reflejando de a poco un movimiento. Les quiero explicar para ir introduciéndonos en este tema. Bien, hay algo que tenemos que tener en cuenta. Entonces hemos hablado de el dólar, que lo tenemos por un lado, y por el otro lado tenemos todas las materias primas en general. Bien,
Cuando el dólar se torna fuerte, es decir, cuando el dólar sube, las materias primas tienen una presión bajista. ¿Esto por qué ocurre? Porque, como les decía, las materias primas se cotizan en dólares, ¿sí? Entonces es el precio relativo de una contra la otra. Cuando el dólar se entra a desvalorizar, entra a debilitarse, entonces las materias primas se tornan más caras. Bien, por un lado tenemos esto, pero por otro lado también tenemos que hay un aumento sostenido de la inflación, que esto es producto de todos los movimientos monetarios que hemos estado teniendo hasta eh, hace no muy poco tiempo, ¿sí? Entonces, el aumento sostenido de la inflación se manifiesta con el aumento de los precios, pero de una forma generalizada. Y en este caso vamos a incluir las materias primas en este punto. Bien, a ver, un segundito que aquí tengo una consulta, un mensaje en el chat. Y de paso los invito a todos los asistentes que ante cualquier duda que surja o si quieren quizá dar un punto de vista distinto al que yo estoy mencionando, los invito a que participen a través del chat que está habilitado en esta aplicación. Ahora voy a leer un comentario de Alexandra que dice, una duda, si ese dólar se encarece, entonces los inversores estadounidenses pueden comprar más por lo caro que está el dólar, ¿les alcanza para más? Al contrario, cuando el dólar se encarece o se fortalece, el activo con el que lo estás comparando se debilita. Bien, lo mismo ocurre que con cualquier otro par. En el caso de que vos tengas un dólar más débil, el otro se encarece. Es decir, que cuando el dólar se torna más fuerte, cada vez es más difícil comprar materias primas. Bien, porque uno está más caro que el otro en un sentido de un precio relativo, uno contra el otro. Entonces, si el dólar se empieza a valorizar muchísimo, cada vez va a ser más difícil comprar materias primas, entonces van a empezar a caer un poco. El tema es que de momento el dólar, si bien ha subido, pero todavía tenemos el efecto más fuerte de la inflación. Entonces, como la inflación es la que está dominando ahora, los precios aumentan. Pero ¿qué va a suceder o qué es lo que podemos esperar? En el momento en el que la Reserva Federal empiece a luchar contra esta inflación y en el momento en que esta inflación empiece a ceder, obviamente que para pelear y luchar contra esa inflación, lo único que están generando es fortalecer más el dólar. Entonces, si el dólar continúa, perdón, con su movimiento de subida, se sigue manteniendo fuerte y la inflación entonces empieza a ceder, entonces en este caso el escenario predominante será este. Pero por el momento la inflación no ha cedido. Por lo tanto, los precios de las materias primas se mantienen fuertes. Todo va a depender de cómo se logre o no controlar a la inflación. La inflación de precios genera una inflación de costos. Si aumentan los precios, entonces los costos con los que las personas, las empresas producen bienes, artículos, también se encarecen. ¿Y qué es lo que utilizan las empresas para fabricar sus productos? Utilizan materias primas. Bien, entonces la inflación genera como consecuencia un aumento sostenido de los precios. Por lo tanto, un aumento de las materias primas. Hasta que quizá logren revertir esa situación, que de acá, en este caso, vamos a depender específicamente de lo que logre la Reserva Federal ante sus movimientos, que ya han empezado a hacerlos, pero de momento no tenemos un efecto claro en el mercado. Bien, todo esto que yo les estoy mencionando es largo plazo, no es corto plazo para nada. Bien, así que de momento vamos a seguir viendo el aumento sostenido de los precios y el dólar se mantiene bastante fuerte. Eso quizá haga que
Mientras más aumente el dólar, la subida de las materias primas quizás sea un poco más lenta, no tanto como lo hizo al principio, pero de momento no hay perspectivas de que el aumento de los precios eh, frene un poco o cambie directamente de dirección, ¿sí? Esa entonces es más o menos la explicación, se las he resumido de una forma bastante práctica, bastante interesante, y espero que quede entonces claro este tema. Ahora vamos a ir viendo de a poco los gráficos de algunos activos financieros. Vamos a empezar con el oro y el petróleo, que son los activos o las commodities más importantes y en la que los inversores están permanentemente poniendo su atención, ¿sí? Este es el oro de momento. Aquí vamos a ver un segundito que quiero comprimir la imagen para ver entonces qué está sucediendo por acá. Vemos que tenemos entonces estas líneas con esta inclinación de color naranja. Estas líneas rojas las voy a quitar porque en realidad era precios de compra que había realizado una persona que asiste a estos seminarios y justo me consultó porque había hecho una compra a esos precios. Quiero probar realmente aquí en el oro si tenemos alguna línea que sea un poco más suave y que funcione de una forma adecuada en este momento. Esto, por supuesto, yo siempre lo hago con ustedes, lo voy explorando, porque la idea es que ustedes también tomen la gimnasia de detectar estos algoritmos. Entonces, al hacerlo en vivo conmigo, lo pueden ir viendo. Aquí lo que yo uní es la resistencia esta del oro con esta otra. Acá tenemos otra, ya tenemos tres. Esta no coincide, pero acá coinciden dos soportes. Aquí coincide de vuelta el soporte, acá de vuelta el soporte y todo este soporte que vemos acá. Entonces, esta línea me parece que de momento está trabajando bastante más que las otras. Es decir, que sigue siendo alcista, pero de hecho podríamos ver que si trabaja mucho más, quizá podríamos reemplazarla por estas líneas naranjas que ya tenemos previamente, que hemos visto que durante todo este periodo no se ha comportado, no ha respetado. Vamos a ver acá, vean la coincidencia esta. Resistencia por acá, resistencia aquí, resistencia acá. Podemos ver acá, en este caso vemos que también coincide bastante. Vean aquí este soporte, soporte y soporte por acá. Resistencia 1, 2, 3. Bastante interesante. Así que de momento vamos a quitar estas líneas naranjas que tienen una inclinación bastante elevada y evidentemente el precio del oro, como se ha tranquilizado y las subidas no son tan potentes, entonces no tiene sentido que tengamos un algoritmo con tanta inclinación. Los algoritmos dependen de la velocidad de la tendencia. Si nosotros vemos que empieza a subir así el precio, entonces las líneas tendrán esta inclinación. Pero si empezamos a ver que el precio empieza a subir de una forma más tranquila, deberemos cambiar la inclinación. Si esto se mantiene así y de momento empieza a subir así, deberemos trazar líneas que vayan acorde a la inclinación del precio. Estas otras líneas de color negro, que son específicamente líneas horizontales, las podemos dejar porque el precio se mueve bastante a nivel horizontal. Estamos pasando ahora a hablar específicamente de lo técnico, se habrán dado cuenta. Podemos dejar aquí otro soporte, podemos establecer esta resistencia para futuros movimientos. Y quizá en la parte más baja, esta de aquí, podríamos establecer un soporte en ese punto. Bien. Simplemente lo que hacemos es establecer puntos que vayan de la mano con estas líneas, con estas inclinaciones. ¿Sí? ¿Cuál sería el ángulo de la inclinación? Sería el que se forma entre el eje horizontal y la línea dinámica. O sea que este ángulo, que quizás sean 10 grados, 12 grados aproximadamente, eh, es la inclinación que tiene el algoritmo de la tendencia. ¿Sí?
¿Hasta ahora alguna duda con respecto a esto que estamos viendo hasta ahora? Me avisan, por favor, cualquier cosa. Bien, entonces de momento estamos viendo el oro. Vamos a ver otros activos financieros. Y quiero que sepan que el oro actualmente, si vemos específicamente los patrones que está dejando bastante velas con bastante baja. ¿Sí? Tenemos acá mucha presión bajista y acá tenemos la presión alcista. Así que, dada la condición de que el dólar está aumentando tanto, podría ser esperable que el oro cayera. ¿Sí? Ahora, mientras más datos tengamos, más aumentos de inflación, el oro se puede mantener de vuelta hacia el alza. A ver, quiero leer aquí unas preguntas y después les marco los puntos donde ustedes pueden esperar para hacer sus operaciones. ¿Mm? Acá me preguntan cuál sería el próximo movimiento del oro. Ahora vamos a verlo. ¿Mm? Bien, voy a marcarlo entonces aquí con mi lápiz para poder determinar las posibilidades con respecto a los movimientos del oro, ¿sí? Y remarco la palabra posibilidades, porque siempre está la posibilidad de que suba o de que baje, y eso no lo podemos saber con anticipación porque no podemos adivinar. Simplemente nos tenemos que guiar por las líneas que hemos trazado. Estas líneas que yo trazo, estas de acá, no son porque sí, tienen una misión. Y la misión es ver cómo reacciona el precio cuando llegue a ellas. ¿Sí? Que es lo mismo que les vengo mencionando desde hace mucho tiempo. ¿Sí? Y que también, obviamente, lo venimos revisando. Bien, entonces el precio de momento con estas velas, estas o estas por acá, viene teniendo una fuerza bajista bastante importante. Es decir, que es muy probable que el precio vuelva a probar, digamos, de nuevamente el mismo soporte que viene trabajando hace tiempo. En el caso de que ustedes deseen posicionarse hacia la compra, dado que de momento el aumento de los costos está encareciéndose, entonces lo que tienen que hacer ustedes es buscar un soporte de todos estos que hemos marcado para buscar si en alguno de ellos tenemos los puntos compradores. Vamos a ver entonces cuáles son los interesantes. Tenemos este marrón de aquí, que está muy cerquita de este negro, y este de acá. Estos de acá son los puntos más atractivos para que ustedes busquen compras. Bien, yo los voy a dejar aquí con unas flechitas marcados para que ya quede establecido entonces esto con respecto al dólar, el oro está por acá y esta otra por acá, esta línea que se me movió. Ahí la coloco de vuelta. Bien. Entonces, perspectiva número 1. En el caso de que el precio del oro caiga, vamos a buscar compras y vamos a buscarlo cuando el precio llegue aquí y si rompe acá, directamente lo buscaremos acá. Más allá de que el oro caiga hasta este punto, todavía estaría manteniendo dentro de todo su alza o su posibilidad alcista. Bien. Si el precio llega a estas zonas, empieza a mostrar frenos y luego de que frena empieza a mostrarnos formaciones alcistas, entonces nosotros realizaremos nuestra compra. Desde el punto de vista técnico, la perspectiva es más bajista que alcista, de momento. En el caso de que el precio no haga este escenario que hemos trazado aquí, sino que directamente se vaya hacia el alza y nosotros esperemos venderlo, ¿sí? Yo diría que el mejor punto sería este de acá. Obviamente que aquí también puede rebotar, pero este sería quizá el más esperable. Así que si el precio empieza a subir y empieza a llegar a cualquiera de estas dos líneas, hay que ver si el precio frena y una vez que frene, si genera los patrones de giro, ¿sí? Entonces, el precio siempre tiene que tocar soporte o resistencia, tiene que frenar y tiene que girar.
las tres cosas para que realmente entonces nosotros podamos establecer una operación. Con respecto al oro, si vemos específicamente sus puntos fundamentales, vemos que hay una contradicción, porque por un lado la inflación aumenta, la inflación genera, perdón, un aumento de los precios, que es algo más de corto plazo, pero por otro lado, el dólar que se va a empezar a fortalecer, que esto es más a largo plazo, genera una presión bajista. Entonces, lo más posible es que en el corto plazo las materias primas se mantengan hacia el alza, pero que en el largo plazo ya empiecen a caer primero por todo lo que han subido durante todo este tiempo, que recordemos que todo lo que sube tiene que bajar, y por el otro lado, todas las medidas que tome la Fed, si empiezan a ser exitosas, seguramente lograrán entonces una disminución de la inflación, acarreado con un dólar bastante fuerte, y por ende el precio de las materias primas empezará a tener una presión bajista. Pero aclaro, corto plazo al alza, largo plazo hacia la baja. Ujú. ¿Sí? ¿Por qué sería el punto más esperable? O sea que, ¿cómo hago para darme cuenta de eso? ¿Por qué digo acá? Porque es el menos obvio. El mercado siempre va a ir a lo que es menos obvio. Este es más fácil de verlo porque acá, como tenemos esta última resistencia, la gente tiende a esperar principalmente el toque acá en esta línea, que puede darse. Pero como el precio generalmente tiende a engañar, que es lo que más hace, es por eso que digo que este es el más probable, pero puede ser cualquiera de los dos. Que uno sea más probable no significa que el otro no se pueda dar. Bien. Como por ejemplo, estos rebotes sobre esta línea ya son muy probables, son muy fáciles de ver. ¿Por qué? Porque el precio rebotó muchísimas veces. Aquí hay un soporte claro. Quien no lo ve, realmente porque no tiene ninguna práctica, pero cualquier persona que ya tenga una cierta práctica ve que aquí hay un soporte muy bien definido, que es esta línea marrón. Entonces es muy difícil que el precio despegue ahí hacia el alza. Lo más fácil, lo más probable es que caiga para después rebotar, pero por una cuestión de que el mercado siempre barre todas, todas las entradas que son más obvias y se va por aquellas menos probables. Es lo que generalmente eh, sucede y se ve. Nada más que aquel trader que es más inexperto sigue cayendo en esa trampa. Es más la cantidad de personas que cae que la que no cae, aunque siempre pasa lo mismo. Es bastante contradictorio también. Bien, perfecto. Entonces, esta síntesis que les he hecho aquí es algo que va a describir al mercado de las materias primas en general. Vamos a ver entonces un poco de las noticias que estuvimos trabajando en el boletín del día de hoy, analizarlas, cada una de ellas, y ver el efecto que podría tener en este mercado que estamos viendo. Y después de esto iremos a ver el precio del petróleo. ¿Mm? Y después ya empezaremos a ver la parte técnica de muchos otros activos que usualmente no vemos tan seguido, porque siempre nos detenemos en el oro, el petróleo, quizá el gas natural y no más de eso. Vamos a ver más en esta fecha. Bien, vamos a ver acá, a ver el boletín diario, la parte de la introducción. ¿Qué vemos por acá? El futuro de las acciones estadounidenses subieron ligeramente en las operaciones previas al mercado del día de hoy, luego de que hubiese una lectura de una línea dura de las minutas con respecto a lo que es la Reserva Federal. ¿Qué fue lo que pasó? Los funcionarios insinuaron que estaban listos para intervenir de una manera más agresiva para frenar la inflación, que es lo que veníamos hablando recién. Entonces esto provocó un sentimiento bastante bajista, porque todas las medidas que se tomen para frenar la inflación van a desencadenar un dólar alto. Y si el dólar está muy fuerte,
Entonces, no solamente el mercado de las materias primas se vería afectado hacia la baja, sino que también las acciones y todo lo que es Wall Street también terminarían con el mismo destino. Entonces es por esto que los futuros de los índices estadounidenses comenzaron la jornada de esta forma, porque el tinte de los funcionarios de la Reserva Federal está siendo bastante más agresiva que lo que veníamos viendo hasta ahora. Bien, vamos con la segunda parte de esta sección de introducción. Dice que los funcionarios de la Reserva Federal presentaron un plan largamente esperado para reducir el balance en más de $1 billón este año, al mismo tiempo que aumentan las tasas de interés de forma rápida, todo para contrarrestar la inflación. Esta noticia se complementa muy bien con la anterior, pero en este caso lo que nos brinda es una información más detallada de cuáles son los planes. Entonces, el tema de que las tasas estén subiendo, ya lo sabemos, ya lo hemos visto y vemos que viene rápido. El tema es que ahora se reduzca el balance en más de $1 billón, eso es bastante restrictivo. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que ese dinero va a dejar de emitirse, que ese dinero va a dejar de estar presente en la parte de lo que es los bonos. ¿Sí? Recordemos que la Reserva Federal ha estado comprando bonos como parte de su programa expansivo y quizá este dinero sea parte de esos bonos que no se compren. ¿Sí? Entonces, todas las medidas de la Reserva Federal han puesto en alerta a los inversores en general. La siguiente, están todas relacionadas las noticias, pero ven que lo que está ocurriendo es eso concretamente y es lo que está impactando con una volatilidad bastante visible a los precios de los diferentes mercados. Vamos con lo que sigue. Las acciones de los bancos cayeron por sexto día consecutivo debido a las crecientes preocupaciones sobre una recesión en los Estados Unidos. Bien, ¿por qué habla específicamente de un peligro o una preocupación o una amenaza de recesión? Volvemos a lo mismo de acá. Para combatir la inflación se necesitan tomar ciertas medidas que terminan encareciendo al dólar. Un dólar encarecido significa menos materias primas, significa caída en las bolsas y en las acciones, y por ende, si caen las acciones, el mercado empieza de a poco a ponerse recesivo. O sea que, como ven, absolutamente todo es consecuencia de lo mismo. ¿Sí? Y por último, habla de que el dólar ha perdido algunas posiciones el día de hoy, más allá de que está en tendencia alcista, comenzó bajista y después se fortaleció. Bien. En este caso, bueno, es por lo mismo, luego de los dichos de la Reserva Federal. Pero más allá de que el dólar empezó bajista, se ha recuperado totalmente claro que da la recuperación, porque lo vemos en los precios. ¿Por qué caen las acciones de los bancos? Luego a ellos no les convienen las tasas más altas a los clientes, por supuesto que les convienen, nada más que tampoco es que han subido mucho las tasas. Cuando las tasas estén realmente más altas, los bancos se van a fortalecer, por supuesto, porque ellos pueden ganar más. Pero llega un momento en que si están demasiado altas y la economía se paraliza, entonces por más que los banqueros ganan muchísimo con sus tasas, pero si nadie saca los préstamos, porque realmente son difíciles de pagar o porque la economía está muy mal, se termina volviendo una consecuencia mala, incluso para ellos. O sea, todos tienen la posibilidad en distintos nichos de hacerse de una buena ganancia, bien hundiendo. Es todo parte de lo mismo. Así que sí, las tasas altas benefician a los bancos porque sus ganancias van a ser más altas, pero si son demasiado altas, tienen un costo. Y los bancos justamente lo que hacen es financiar.
Pero si no hay nadie que invierta, ningún empresario que ponga un negocio nuevo, porque la economía está cayendo, entonces el dinero de los bancos no será demandado, ¿sí? Nadie va a querer sacar tantos préstamos. O quizá esperen otro momento para hacerlo. Vamos a ver ahora un poco el petróleo. Así pasamos a ver algunas otras materias primas. Vamos a intentar también actualizar los gráficos, así como hicimos con el oro. Vamos a hacerlo con el petróleo si es que hay alguna actualización. Y de momento vemos las líneas azules, que ya las repasamos en el seminario de ayer. Vimos este pullback acá. Y el precio de momento continúa cayendo. Más allá de la caída, todavía se mantiene una tendencia alcista. ¿Qué fue lo que ha ocurrido con respecto al petróleo para que se generen estas caídas? Y eso tiene todo que ver específicamente con lo que es la oferta. La oferta ha estado muy tentada de aumentar la producción de barriles de forma diaria, ya que de alguna forma tienen que compensar la falta de stock que genera el conflicto con Rusia. ¿Sí? Así que eso es algo que tienen que ver ustedes detalladamente. Aquí lo especifica esta parte del boletín donde hace un análisis del mercado de las commodities en general. Dice que la Agencia Internacional de Energía, que es la AIE, ha concretado un poco más sus planes sobre la liberación de existencias de petróleo para controlar las turbulencias en el mercado tras el estallido de la guerra en Ucrania. Liberación de existencias. Quiere decir que quizá tiene muchos barriles guardados, pero ahora los va a poner a la venta. ¿Por qué? Porque quiere aumentar la cantidad de barriles que se venden para compensar la falta de ellos o la reducción debido al problema entre Ucrania y Rusia. Entonces, eso de que se liberen existencias genera una presión bajista en el precio del petróleo. ¿Bien? Leía que Estados Unidos daba petróleo de sus reservas. Sí, han abierto esas reservas de emergencia para utilizarlas. Bien, aquí Beltrán dice, ¿podría repetir eso del oro? ¿Cómo se analiza? Aquí recién entraron. Bueno, lo explico brevemente. Tenemos que el dólar en aumento, que es la primera parte que ustedes ven acá, viene generando aumentos ya desde hace un tiempo. No son aumentos tan grandes, pero el precio viene subiendo el dólar viene subiendo su precio. Entonces, mientras más fuerte se ponga el dólar, las materias primas van a tener una presión bajista más fuerte. De momento eso no está sucediendo. Lo que está generando más impacto en los precios es el aumento de la inflación. Y mientras la inflación se mantenga muy fuerte, el precio de las materias primas y del oro también se va a mantener con una presión alcista. Hasta que llegue un momento en el que la inflación empieza a ceder y si el dólar todavía se mantiene fuerte, entonces las materias primas comenzarán a caer. La subida es a corto plazo y la bajada es a largo plazo. Bien. Buenas noches a todos. Recuerden que este seminario está siendo grabado, así que en el caso de que recién lleguen, pueden verlo seguramente mañana, estará disponible en esta cuenta de Instagram, de YouTube, perdón, que se llama Emilia Jiménez Trading. Aquí ya está subido el video del seminario que tuvimos ayer, 6 de abril, con análisis en vivo. Si no lo pudieron ver, los invito a todos a que pasen por acá. Mañana estará subido este seminario que estamos dando ahora. Así que en el caso de que alguien quiera reverlo o compartirlo con otra persona, pasan por mi canal a partir de mañana para verlo al video de esta grabación. ¿Sí? Buenas noches, dice Andrés. ¿Hasta cuándo se dará la inflación de precios? Eso no se puede saber. No hay forma de saberlo. La inflación se va a dar hasta que las medidas que tome la Reserva Federal empiecen a surtir efecto. Y eso se ve en el día a día.
De momento, las medidas que ha tomado no han surtido efecto. ¿Cómo podés hacer un seguimiento de la inflación? Ingresando aquí en el calendario económico de la página esinvesting.com, o también lo podés hacer a seguimiento desde los boletines, porque aquí siempre se publica de forma diaria el calendario. Cuando vos veas que en Estados Unidos se va a publicar esto que se llama IPC, tenés que ver el número. Si vos empezás a ver que ese IPC empieza a ceder, significa que todo lo que está haciendo la Reserva Federal está dando resultado. Pero eso hay que verlo que sea sostenido, porque si es solamente un mes que cae y después no, no sirve. Tiene que haber una disminución sostenida de la inflación. Lo puedes ver aquí también. En esta página lo que haces es quitar los filtros, limpias, podés seleccionar solo Estados Unidos, después acá podés seleccionar inflación y datos que tengan impacto alto. Entonces se pone a aplicar y ahí después uno puede elegir la fecha y puede estar al tanto de todas las publicaciones con respecto a la inflación de Estados Unidos. De acuerdo a cómo vayan saliendo esos datos, podremos ver si realmente la inflación empieza a ceder o no. Bien. Si el dólar sube, el oro baja. Así es. Esa es la relación. Siempre ha sido así. Nada más que ahora el oro ha estado subiendo junto con el dólar debido al aumento de la inflación que ha sido bastante intensa en estos últimos días, en estos últimos meses. Ya Estados Unidos tiene una inflación del 8% anual, cuando hasta hace un tiempo ni siquiera llegaba al 2%, lo cual es un crecimiento bastante fuerte. Vamos a ver algunas materias primas que no hayamos visto desde hace tiempo. Acá les quiero mostrar varios boletines de varias fechas. El día de hoy analizamos dentro de commodities el oro, el petróleo y el gas natural. El día de ayer 6 analizamos la soja, el petróleo y el café. Con respecto al el día 5 analizamos el trigo, el níquel y el cobre. ¿Sí? Acá pueden ver varios boletines de varias fechas, oro, petróleo, níquel también, porque analizamos muchas materias primas. Aquí tenemos la soja para agregar, el azúcar, el aluminio, el trigo, el maíz, tenemos de todo. ¿Cómo los pueden buscar? Pueden venir aquí a esta página que se llama TradingView. Si ustedes quieren ver, por ejemplo, vamos a la parte de granos, vamos a ver la soja. Soybean. Tenemos la soja, el grano, acá tenemos el aceite y tenemos la harina de soja, depende de lo que ustedes quieran ver. Podemos ver el grano y vean cómo el precio, más allá de las idas y vueltas, se ha mantenido al alza. Acá están todas las señales que hemos ido dando nosotros a lo largo de todo lo que hemos trabajado con estos boletines. Verán que las venimos viendo desde mayo del 2021. El precio se ha mantenido alcista y lo más probable es que se siga manteniendo así. Obviamente aquí tiene un posible retroceso. Lo último que vimos con respecto a las hojas fue una señal de venta en los 1573, pero el precio no cayó ni rompió, por lo tanto esta señal no se dio. ¿Sí? Las compras que dimos las últimas tenemos a los 1389, la otra a los 1600 y la última a los 1700 cuando el precio llegó a los 1736. Es decir, que todas las señales tuvieron un momento en el que el precio estuvo por encima de la entrada, dando entonces lugar a una ganancia. De momento esta la alternativa que tenemos con respecto a la soja y la presión alcista de este activo es bastante fuerte.
Aquí con respecto a esto tienen que ver no solamente el tema de la guerra, no solamente el tema de la inflación, sino que, por ejemplo, si hay sequías en zonas donde la soja es cosechada, sembrada y cosechada, entonces esas sequías o inundaciones, cualquier fenómeno climático que complique la tarea de cosechar la soja y alistarla para venderla va a generar entonces problemas de stock y por lo tanto aumentará y encarecerá su precio. Acá entran los factores climáticos, que es algo que quizá en el oro o en el petróleo no importa mucho. ¿Mm? Es por toneladas. Vamos a ver qué más tenemos con respecto a esto. Es con S, perdón. Vamos a ver el aceite y la harina. En este no hemos dado particularmente señales, pero veamos que el precio es muy similar y se ha mantenido al alza. Vamos a ver ZM, lo que es la harina. Acá sí dimos una señal de venta en este caso a los 467, el precio llegó a los 447. De momento se mantiene un poquito bajista en el corto plazo, pero vemos que en el largo plazo el precio lo único que ha hecho es aumentar, subir debido entonces a los mismos efectos que estamos mencionando, como el aumento de la inflación. Vamos a seguir con la parte de granos y cosechas. Vamos a ver ahora el maíz. Y podemos ver aquí el aumento del precio. ¿Mm? Vemos aquí los futuros del maíz. Y vean que lo único que ha hecho es aumentar el precio de las materias primas, el encarecimiento ha generado más presión en la inflación que cualquier otra cosa casi. Obviamente está el tema de cómo la Fed ha emitido dinero a lo loco, obviamente está el problema de las cadenas de suministro y todo eso genera aumento de las materias primas, que de hecho termina haciendo este ciclo cada vez más duro. Vamos a ver ahora el trigo. A este sí le hemos dado bastantes señales de compra. Aquí una de las últimas, en los 780. La siguiente la hicimos en los 835 y el precio llegó a tocar los 1361. Son señales un poquito viejitas porque una fue dada en 18 de enero de este año, o sea que ha pasado bastante tiempo. Después hemos dado una señal de venta aquí en el precio 1023 y el precio llegó hasta los 981. Y de momento tiene bastante presión bajista con respecto a sus gráficos. Exclusivamente a lo técnico me estoy refiriendo. Bien. Pero como verán, son todas señales dadas en los boletines, estos diarios que están por aquí, donde en todos hay flechitas verdes o flechitas rojas que indican si es que lo que se sugiere, en este caso son compras o ventas. Está siempre el precio con un gráfico, siempre encontramos las noticias que tienen relación con el gráfico en cuestión y por último precios específicos para realizar sus compras o sus ventas o para utilizarlos de guía según la preferencia de cada uno de ustedes. Bien. Entonces, este es el trigo, hemos visto el maíz, hemos visto la soja, vamos a ver el café. Que este también ha estado subiendo bastante interesante desde lo que es el largo plazo. Vean lo que ha subido y vean lo que han sido las señales de compra del café que hemos dado en los boletines. No es un activo que lo operemos mucho, pero miren, acá tenemos una señal del 8 de abril del año pasado, donde dimos una señal de compra en el café en los 131. La siguiente fue en los 183, el 10 de agosto del año pasado. Y la última fue en los 234, hace unos días. O sea que como ven, los análisis que hemos hecho con respecto a esta materia prima en particular han sido muy interesantes y todo esto se da en los boletines.
Simplemente deben suscribirse, recibirlos a diario, son gratuitos y siempre lo van a hacer, así que los pueden aprovechar porque es una herramienta muy importante que da New Capital a todos los suscriptores y seguidores. En un momento les muestro cómo hacer para suscribirse al boletín. Quiero responder una pregunta por acá. Dice, leí una noticia en la que decía que el café iba a caer por la guerra de Ucrania, que ya no lo iban a demandar. El problema realmente es, yo no creo que eso sea así, de que no se vaya a demandar café, porque hay otros lugares en el mundo que sí lo van a seguir demandando. Quizá puede ser que los rusos se cierren a comprarles a ciertos países que son productores de café. ¿M? Y los más conocidos están en Latinoamérica, sobre todo. Pero el mundo no va a dejar de tomar, de beber café. Así que yo no creo que sea ese impacto tan cruel en el precio. Sí puede haber muchos problemas climáticos que afecten las cosechas, sí puede ser, eso puede pasar, pero no creo que esto genere consecuencias mayores. Con la subida de las tasas de la Fed, ¿bajará la inflación? Pregunta Anthony. Eso es lo que se espera. Mientras más suban, más deberían bajar las tasas. Pero tenemos que ver si realmente esto se puede manejar de esta forma. Quizá no sea suficiente. Eso se verá con el tiempo. Pero la idea están diseñadas para que mientras más suban, la inflación empiece a ceder. Ese es el motivo por el cual están diseñadas. Vamos a ver el azúcar. Esta también se ha mantenido bastante alcista, ahora un poco más lateral. No lo hemos trabajado mucho, pero la última señal que vimos han sido las dos bajistas. Esta de venta aquí en los 19, cuando el precio cayó hasta los 18.50, y esta otra venta que fue en los 19.53 y que el precio tocó un mínimo de 17.63. No son caídas tan pronunciadas, pero sí el precio del azúcar ha respetado de forma muy interesante las dos señales vendedoras que dimos sobre este activo. Bien, voy a leer aquí este comentario. A ver, Andrés dice, la plataforma de New Capital, ¿están también los precios de los granos? Les quiero mostrar cuáles son los activos que están disponibles acá. Lo que hice fue apretar este botón que da la opción para ver el mercado. Hago clic derecho y pongo mostrar todo. Acá vemos que está todo lo que es con respecto al mercado de divisas. Y aquí tenemos, bueno, la última parte es todo índices esto es todo acciones. Aquí tenemos un poco de más acciones por acá. Y con respecto a las materias primas tenemos el crudo, el gas natural, el cobre, el petróleo, el platino, el paladio, el oro y la plata. Esos son de momento los activos que están disponibles en esta plataforma. Lo cual no quita que ustedes puedan dar seguimiento a estas materias primas porque quizá las pueden operar desde otro lugar o quizá no operarlas, pero sí darles un seguimiento, ya que los ayuda a entender un poco más el resto de los mercados. Aquí consultan si hemos analizado la plata, consulta Diego, todavía no, vamos a hacerlo ahora, porque ya hemos visto bastante de lo que son la parte de comestibles, digamos, vamos a pasar a otro rubro de las materias primas. La plata es un activo que sí lo seguimos de acá desde la plataforma. Podemos ver que su comportamiento es muy similar al del oro, que ha estado alcista pero se ha tranquilizado de momento. Aquí está el algoritmo que habíamos descubierto con respecto a la subida de la tendencia, que son estas líneas negras que vemos aquí, que están trabajando de una forma muy prolija. La plata ahora ha caído y ha tocado este punto donde aquí sí se dio una señal de compra. Y esta línea de precios ya la teníamos dada con anterioridad, así que era bastante sencillo de encontrar ese punto de venta. Voy a actualizar aquí este soporte. Soporte, 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 resistencia por acá. Voy a borrar este que ha quedado en el medio. Y de una forma vamos limpiando entonces los precios. Este lo voy a acomodar acá
de una forma más prolija. Borro ese del medio. Esto los voy a acomodar también. Uno por acá. Perdón, que moví la línea. Y otro por ahí. Acá yo no cambié la inclinación del ángulo, lo único que hice fue actualizar las líneas, nada más, para que estén de una forma más prolija. Con respecto a la plata, la última compra fue aquí, ya que esta línea de precio estaba ya marcada con anterioridad. Tuvimos una validación en primera instancia por acá y aquí tuvimos la señal de compra. Vamos a ver entonces en mercados de una hora para ver el punto donde se da la compra. Y lo que tenemos aquí es esta vela roja que estoy marcando acá, es una vela clímax. Esta vela roja entonces es la que marca la entrada. Después aquí está roja junto con estas tres, digamos, roja, roja, verde, es una estrella de la mañana. Aquí tenemos estas dos, que son una vela interna. O sea que por donde lo veamos, este precio de la plata dio una señal de compra con un recorrido aproximado total máximo de 390 puntos por esa entrada. Y hasta ahora es lo único que tenemos de la plata porque no tenemos nada para actualizar. En el caso de que ustedes quieran comprar de vuelta, tienen que esperar a que el precio caiga a esta línea, que es un soporte bastante fácil de detectar, y si no directamente nos iríamos a este que está más abajo. Esos serían los puntos para que ustedes estén al tanto en el caso de que estén buscando comprar en la plata. ¿Sí? Buscando tener posiciones alcistas en este activo en particular. Les quiero mostrar cómo hacer para tener el boletín de forma diaria, ya que, como les decía, trabajamos todos los días varios activos, dentro de ellos, por supuesto, las materias primas, bastantes commodities, como les he mostrado, y para que ustedes lo tengan todos los días disponible en su mail, así lo pueden leer. Tienen que ingresar a la página newcapitalsecurities.com. Vamos a ir a una de las últimas secciones, que es la de suscripciones. Acá. Acá donde dice reportes diarios, van a completar sus datos, le dan clic al botón enviar y de esa forma ya quedan suscriptos para recibir este boletín. Y también la otra cosa que les recomiendo que hagan la solicitud es a una cuenta demo. Completando sus datos, dan clic al botón enviar y les llegará un link para que ustedes puedan descargar e instalar esta plataforma que se llama MetaTrader 4 en su computadora. Así la empiezan a utilizar, la empiezan a descubrir, a entender, y todo eso, por supuesto, es parte de la práctica diaria que se requiere para tener mejores resultados. Ustedes pueden practicar el tiempo que necesiten, así que no hay ningún problema con respecto a eso. ¿Sí? Acá me hacen una pregunta, Andrés, me dice, ¿conoce algo de la moneda de Solana? Voy a responder brevemente, primero porque ya estamos cerquita de terminar y aparte porque es algo de otro tema totalmente diferente. Solana es una criptomoneda, es la moneda nativa de la red de Solana. Solana es una plataforma de contratos inteligentes, al igual que la plataforma de Ethereum, y actualmente es una de las competencias más duras que está teniendo esta red debido a la gran cantidad de transacciones por segundo que logra procesar. Así que, en resumidas cuentas, Solana es una plataforma de contratos inteligentes. La moneda Sol es una moneda nativa y está teniendo bastante éxito en lo que es la creación de su ecosistema debido a la rapidez con la que se procesan las transacciones. ¿Sí? Pero bueno, eso es material de otro tema, es específicamente de criptomonedas. Vamos a ver alguna otra materia prima más, cosa de ya despedirnos porque estamos muy cerquita de terminar. Vamos a ver, por ejemplo, el cobre, que lo tengo por acá, donde hemos estado teniendo estas líneas de color púrpura, violeta. Vamos a ver si realmente todavía el precio se mantiene en movimiento con respecto a este algoritmo. Y vemos que
lo ha respetado bastante. Aquí un poquito habría que acomodarlo y acá también en esta parte con respecto a este soporte. Vamos a hacer eso, pero vamos a seguir manteniendo la línea y su inclinación. Aquí sería un soporte más adecuado. Esto sería una resistencia más adecuada. Esta la podemos borrar. Acá podríamos poner este soporte más prolijo y podríamos quitar este de aquí. Así que esas son las actualizaciones. Quiero borrar esta también. Con respecto al cobre, como verán, son las mismas inclinaciones. En el caso de que ustedes deseen volver a comprar cobre, es muy bueno mientras esté cerca de este soporte o si no directamente mucho mejor si lo hace sobre este de acá que les estoy mostrando. Porque sería un punto de entrada, por supuesto, mucho más interesante. Pero para eso necesitamos que el precio toque el soporte, frene en el soporte y gire dentro de ese soporte. Si vemos todos estos condimentos, entonces podemos realizar la compra en el cobre y es un método que lo hemos visto muchas veces en las clases en vivo, lo hemos mencionado, lo hemos mostrado, así que seguro que con estas herramientas que ustedes van teniendo hasta ahora, por participar en estos seminarios, van a tener mucha más confianza a la hora de hacer sus operaciones, ya sean en una cuenta demo o en una cuenta real, según la que ustedes estén usando. ¿Sí? Bien, hemos llegado entonces al fin de este seminario. Les quiero mostrar un poquito más la página de New Capital. Aquí tienen para contactarse. Aquí está la parte de reportes diarios y la cuenta demo. Estas son las empresas que componen New Capital Group, así que pueden ingresar a conocerlas. Aquí están algunos de los cursos que son muy interesantes para que ustedes puedan ver si desean hacer alguno de ellos. Y aquí, por supuesto, están las comunicaciones de todos los seminarios que vamos a ir teniendo. La semana que viene nos va a tocar el día 12 de abril, como dice aquí, a las 9:30 p.m. en la noche vamos a tener un seminario de análisis de mercado financiero en general. Y el día miércoles a las 10:30 a.m., horario de Colombia y Perú, vamos a tener nuestro análisis en vivo como cada miércoles de cada semana. ¿Sí? Semana que viene, martes 9:30 p.m., miércoles 10:30 a.m. Así que vayan agendando estos seminarios para que puedan participar. Los esperamos a todos. Y la grabación de este seminario que estamos teniendo ahora seguramente estará disponible mañana para que lo puedan rever o compartir con alguien que esté interesado en estos temas. Les agradezco a todos por haber participado y por habernos acompañado. Les deseo un muy buen fin de semana, que anden bien y nos vemos el martes que viene con un nuevo seminario semanal. Hasta la próxima.